Hola, bienvenidos a mi canal Fashion Patrón, canal sobre costura, patrones y moda en general. Ya somos mayorcitos, hemos aprendido mucho y hoy damos un paso más importante en el patronaje. El proceso trascendental para aprender a crear patrón, cuerpo, base para la mujer. Patrón es la masa madre de todos los patrones, ya que a partir de este patrón salen todas las prendas superiores en el proceso de transformación y modelaje. Sin más preámbulos, empezamos a crearlo. Las explicaciones oportunas las daré sobre la marcha. Pero antes quiero hacer un par de comentarios. Primero me gustaría comentaros que he abierto un espacio dentro de una plataforma para los creadores donde podéis apoyarme a tenor de vuestras posibilidades. También ahí he decidido subir los archivos de cada lección que va a salir a partir de ahora en YouTube. Todo lo que estoy creando en Assembly 2D lo guardaré y publicaré ahí para que podáis descargarlo. Por ejemplo, ahora hacemos un patrón base con medidas multitalla, lo subiré ahí y lo podréis descargar si queréis, así me ayudéis un poco con vuestro apoyo. Link directo a la plataforma encontraréis debajo de este vídeo, en el infobox. Gracias por vuestra colaboración. Por cierto, he creado un canal de Telegram de Fashion Patrón, podéis suscribiros ahí haciendo clic en el link debajo de este vídeo o en el perfil de este canal, que ahí por cierto tengo todos los links a mis redes sociales. Sobre cualquier cosa podéis escribirme personalmente, mensaje en Telegram. ¿Qué más? Creo que es todo. No se me ha olvidado nada. Pues nada, vamos al lío. Segundo que comentaré antes de empezar este patrón, que hay muchísimos métodos de patronaje. No sé cómo se llama este, pero es el más genérico y el que más se usa en el mundo de costura, aunque yo le he dado un toque personal, basándome en mi experiencia. Ahora lo veréis. Pero hay un método más que os gustaría explicar. Es un poco más complicado, pero es más cierto y seguro y quedará bien a la figura ya que tiene muchísimas medidas corporales y por ello se adapta mejor a la fisiología de cada persona. Así que he decidido daros un método con las medidas estándar multitalla, es el que vamos a hacer ahora, y otro método en el próximo vídeo con las medidas individuales para una persona real, las mías por ejemplo. En la plataforma que os comenté antes he publicado las medidas industriales multitalla de España, Argentina y Colombia. Tengo pendiente otros países. En los archivos que podéis descargar ahí encontraréis una tabla de medidas en el formato PDF con las cifras copiables y además archivo especial con la medida en el formato Assembly 2D o mejor decir Assembly. Este archivo solamente descargáis y abrís directamente en Assembly para visualizarlo o más directamente cargáis Assembly 2D abriendo un nuevo proyecto y ya tenéis todas las medidas necesarias para empezar a crear el patrón que vamos a hacer ahora. Bueno, echar un vistazo y si tenéis alguna duda, escribidme. No vamos a utilizar todas las medidas de la tabla. En este método necesitaremos las siguientes medidas. Preparadlas si vais a hacer el patrón base con las medidas individuales. Entonces necesitaremos contorno de pecho, contorno de cintura, contorno de cadera, cuello, hombro, largo de espalda, largo delantero, ancho de espalda. Atención, esta medida se mide de la manera que os enseñé en la lección anterior 2.1, cómo tomar las medidas para hacer los patrones de costura y añadirlo a Assembly 2D. El ancho de pecho o el ancho delantero, altura de cadera, altura de pecho. Los demás los sacaremos con las fórmulas. Repito, cómo tomar las medidas. Ya hemos hablado en la lección 2.1 cómo tomar las medidas para hacer los patrones de costura y añadirlos en Assembly 2D. Revisadlo, ya que diferentes métodos de creación de patrones base toman las medidas de forma distinta, sobre todo el ancho de espalda. Tened cuidado, no os confundáis. Dentro del pack de archivos que subiré a la plataforma que os comenté antes, Boosty, también añadiré el archivo de Assembly con las medidas estándar que ahora mismo estoy utilizando en este vídeo. Abrimos Assembly 2D, hacemos clic en el botón Nuevo y damos el nombre a nuestro proyecto, por ejemplo, patrón cuerpo base. Aceptamos y aparece el punto A con el que
Vamos a empezar. Por supuesto, lo primero que hacemos es cargar las medidas. Yo cargaré las medidas multitalla, tal como hemos quedado. Y vosotros, si no los tenéis, podéis descargarlos en la plataforma que os comenté o cargar las medidas individuales de vuestras mismas o vuestra clienta o cualquier otra mujer conocida para la que vais a crear este patrón. Por cierto, antes que hacer cualquier prenda, os recomiendo siempre comprobar el patrón base prueba hecho en alguna tela desechable y corregirlo adecuándolo al cuerpo de la persona para que la estáis haciendo. Así no estropearéis la nueva tela y podréis insertar las correcciones en vuestro patrón digital de Assembly 2D para utilizarlo cuando queráis. O sea, el proceso es siguiente. Hacemos el patrón base en Assembly 2D, lo imprimimos, pasamos a la tela desechable, una sábana vieja o alguna como esta. Hacemos una prueba en la persona real, la corregimos, insertamos estas correcciones en el patrón digital del cual os partíais. Bueno, ya me he enrollado otra vez. Seguimos. Ahora que tenemos las medidas cargadas, vamos a crear la caja base del patrón. El ancho de la base va a comprender la mitad del cuerpo, que a su vez estará dividido en delantero y en la espalda. El largo será desde el hombro hasta la cadera. ¿Ya os habéis asustado? Tranquilos, ahora lo veremos todo. Entonces, desde el punto A la derecha, encontramos el punto que será la mitad del contorno de pecho. Seleccionamos la herramienta, punto longitud de ángulo, hacemos clic en el punto A y apretamos la tecla Shift para que se ponga el ángulo recto del 0 grados. Y en la ventana auxiliar buscamos en el apartado Medidas la medida de contorno de pecho. La apretamos en la ventana de la fórmula, a su lado ponemos el signo dividir y cifra 2, ya que estamos construyendo el patrón de la mitad del cuerpo. Además ponemos más 1 centímetro. ¿Para qué? Pues yo siempre recomiendo dejar un par de centímetros más para el movimiento o holgura, para no apretar mucho a la persona. En las transformaciones de patrones, esto se puede modificar adaptándolo a la tela que se va a usar, pero en el patrón base es mejor que le añadimos un poquito para que la persona pueda respirar tranquila. Ahora, segundo paso, hacemos el largo de la caja. Lo haremos en dos pasos distintos. Desde el punto A hacia abajo, establecemos el punto que será el principio de la línea de la cintura. ¿Qué medida es? Es la medida del largo del talle de espalda. Por cierto, la parte de la línea A será la espalda y la parte de la línea A1 será el delantero. Pues seleccionamos la herramienta punto, longitud y ángulo y en el apartado fórmula buscamos la medida largo del talle de espalda. No olvidéis apretar la tecla Shift para dejar el ángulo recto. A partir del punto A2, que es la cintura, buscamos la línea de la cadera bajando el mismo ángulo 270 grados, insertando la medida de alto de la cadera. Se crea punto A3. Ahora que tenemos los puntos principales de la caja base, la cerramos. ¿Con qué herramienta? Sí, con la que está hecha especialmente para esto. Punto en la intersección del eje X y Y. Para ello seleccionamos la herramienta, elegimos el punto A1, luego A2 y se crea la línea de la cintura y la línea del centro delantero. Hacemos lo mismo con la línea de la cadera, seleccionamos la misma herramienta, seleccionamos el punto A4 y A3 y se crean las líneas de la cadera. Atención, todas estas fórmulas las escribiré en un PDF aparte con instrucciones cómo hacer este patrón. Estará incluido en el archivo que os comenté antes y que podéis descargar en mi plataforma de colaboradores, Bootsie, el link de cual encontraréis debajo de este vídeo. Ahora vamos arriba, creamos el escote de la espalda. Para ello, seleccionamos la herramienta punto en línea,
Hacemos clic en el punto A, luego en el punto A1 y en la ventana auxiliar vamos a la fórmula. Buscamos la medida del cuello y escribimos la fórmula del contorno del cuello dividido entre 6 más 0,5. Es la fórmula de la medida del ancho de escote de la espalda. Para establecer el punto de alto de escote, seleccionamos la misma herramienta, seleccionamos los puntos A y A2 y en el apartado longitud de la línea buscamos la línea del ancho de escote que acabamos de crear. En nuestro caso es la línea A6 y la dividimos entre 3. Con la ayuda de la herramienta que cierra las cajas que hemos usado antes, punto en la intersección, seleccionamos punto de ancho, de alto del cuello y estas nuevas líneas serán nuestras guías para hacer la curva del cuello, o sea, escote de espalda. Para ello seleccionamos la curva simple, la primera, y elegimos el punto de ancho, luego del alto. Ahora con la ayuda de los cuadraditos guías, movemos la curva para darle la figura de la mitad del cuello. Como un truco especial os contaré un secretito para hacerlo más fácil. Secreto es dividir visualmente la línea del ancho del cuello en 3 partes y en la primera parte que toca la línea del centro de espalda, procurar establecer ahí un ángulo recto de 90 grados y hacer una curva en la tercera parte del cuello. Más o menos así. Cuello. Como un truco especial os contaré un secretito para hacerlo más fácil. Secreto es dividir visualmente la línea del ancho del cuello en 3 partes y en la primera parte que toca la línea del centro de espalda, procurar establecer ahí un ángulo recto de 90 grados y hacer una curva en la tercera parte del cuello. Más o menos así. Para acabar la caja base es necesario también establecer las líneas de la sisa, o sea, dónde estará la manga. ¿Cómo? Muy fácil. Primero buscamos el nivel donde se ubica esta línea. Normalmente la ubican la mitad de la distancia entre la línea del cuello y la cintura, pero mejor vamos a hacerlo como profesionales y aplicar una fórmula especial para ello. Contorno del pecho dividido entre 6, o sea, la sexta parte de contorno de pecho más 6 centímetros. Pero atención, esta distancia se cuenta a partir de la línea de arriba, la del escote, pues cogemos la herramienta, el punto en la línea y seleccionamos el punto A, luego el punto de la cintura. En la ventana auxiliar escribimos la fórmula que os dije antes. Ahora ya sabemos en qué nivel está la sisa de espalda y vamos a escuadrarla hacia parte delantera, aunque ahí no nos hará falta, ya que su nivel estará un poco más arriba debido a la pinza del pecho, pero eso ya lo hablaremos más tarde. Pues con la herramienta de escuadre, o sea, punto de intersección de XY, buscamos el punto. Del otro lado, seleccionamos primero el punto A1 y luego el nuevo punto A9. Y ya tenemos nuestra línea de sisa. Ahora ya que estamos arriba, vamos a buscar el hombro, mejor dicho su final, ya que su comienzo está aquí, donde acaba el cuello, ¿verdad? En muchas metodologías, la inclinación de hombro se establece con una medida fija de 5 o 4 centímetros, pero no somos todos iguales y no me gusta poner la medida fija en la bajada de hombro. Bueno, la verdad es que no me gusta poner las medidas fijas en ninguna parte del patrón. Prefiero aplicar las fórmulas, es más seguro y más preciso. Hay un truco para encontrarlo. Para ello, al programa hay que darle una medida que ella aún no la sabe. Hay que conectar el punto de la línea de la cintura y el punto de ancho del cuello, que es también a su vez el punto de principio del hombro. Pues conectamos estos dos puntos y el programa ya sabe esta medida. Ahora simplemente crearemos un círculo con este diámetro. Ponemos esta línea más fina, intercalada, ya que es una línea auxiliar y no nos va a molestar en la creación del patrón. Ahora seleccionamos la herramienta arco, seleccionamos el punto del principio de la línea de la cintura. En la ventana auxiliar introducimos el radio yendo a la fórmula y ahí vamos a buscar en el apartado longitud de líneas la línea A6, A2, la que acabamos de crear.
En el primer ángulo ponemos 45 grados, en el segundo 75 a ojo para crear una parte del círculo, para no hacerlo demasiado grande el patrón, o sea, un pequeño arquito. Pero aún no tenemos el punto del final del hombro. Para encontrarlo, hacemos otro arco, esta vez ya del largo de hombro. Otra vez seleccionamos la herramienta de arco y la establecimos en el punto el ancho del cuello, o sea, el comienzo del hombro. Y en el radio vamos a las fórmulas, seleccionamos ahí la medida del largo de hombro. El primer ángulo ponemos a ojo 270 grados, el otro 360 para que los arcos se crucen. Pues así hemos llegado al punto de cruce de los arcos, que será el final del hombro. Para establecer este punto, ya que aún no existe, simplemente seleccionamos la herramienta punto de intersección de arcos y seleccionamos primero un arco, luego el otro. Y el punto se crea automáticamente. Conectamos este punto con el punto de ancho de cuello y ya tenemos nuestro hombro. Ahora volvemos a la caja base y la completamos. Vamos a establecer el ancho de la sisa. ¿Qué nos hace falta para esto? Sí, encontrar la línea que delimita el ancho de espalda y el ancho delantero. Estas medidas ya las tenemos. Es la medida con el mismo nombre en el ancho de espalda. Pues vamos a establecerla en la línea de la sisa, en nuestro caso A9 a 10. Pues seleccionamos la herramienta punto en línea, hacemos clic en el principio de la línea A9 y luego A10 y en la ventana auxiliar, yendo a la fórmula, buscamos esta medida, pero al seleccionarla le sumamos también más 0,55 centímetros, ya que esta parte del cuerpo necesita una pequeña holgura para el movimiento del cuerpo y otra para la parte delantera. Estas medidas ya las tenemos. Es la medida con el mismo nombre en el ancho de espalda. Pues vamos a establecerla en la línea de la sisa, en nuestro caso A9 a 10. Pues seleccionamos la herramienta punto en línea, hacemos clic en el principio de la línea A9 y luego A10 y en la ventana auxiliar, yendo a la fórmula, buscamos esta medida, pero al seleccionarla le sumamos también más 0,55 centímetros, ya que esta parte del cuerpo necesita una pequeña holgura para el movimiento del cuerpo y otra para la parte delantera. Pues vamos a hacerlo ahora. Para ello seleccionamos la otra parte de la línea de la sisa perteneciente al delantero y hacemos lo mismo, pero en este caso seleccionamos el ancho delantero. Le sumamos más 0,45. Para formar las líneas que forman las delimitaciones de la sisa, subimos los perpendiculares desde los dos nuevos puntos. Elegimos la herramienta punto de línea intersección perpendicular, seleccionamos el punto del ancho de espalda y a continuación seleccionamos los puntos que forman la línea del cuello, por ejemplo A1. Lo mismo hacemos con el punto de ancho delantero. A continuación dividimos el ancho de la sisa por la mitad, menos 0,7, ya que nuestra parte de espalda del cuerpo siempre es más estrecha que la parte de delantero, debido a que tenemos el pecho. Para acabar de formar la caja base, seleccionamos la herramienta punto medio de la línea y seleccionamos el principio de ancho de la sisa, en nuestro caso A12 y su final A13. Desde este punto bajamos la perpendicular a la línea de la cintura y otro a la línea de la cadera, utilizando la misma herramienta con la que acabamos de hacer las delimitaciones. Ahora ya tenemos completa la caja base. Esta parte de izquierda será el patrón de espalda y esta parte de la derecha será el patrón delantero. Ahora podemos continuar a crearlos. Ya que el de la espalda ya hemos empezado a crear, nos hemos adelantado un poco. Aquí ya tenemos el escote y el hombro. Pues ya que hemos parado aquí, seguimos con la sisa.
Para hacer la sisa de espalda, debemos encontrar el punto de control de la sisa. Para ello, desde el punto del final del hombro, bajamos a la línea perpendicular a la línea de ancho de espalda. Otra vez usando la herramienta punto línea de intersección y perpendicular. Seleccionamos puntos A11, A14 y A12. Siguiente, lo que hay que hacer es seleccionar la herramienta del punto de la línea, dividirla en 3 y sumarle 2 centímetros. Es la fórmula del punto de control de la sisa de espalda. Pues seleccionamos la herramienta, seleccionamos primero el punto de la línea de ancho de la sisa, o sea, el del bajo A12, y luego lo de arriba, A19. Atención, no al revés, es importante, repito, seleccionamos desde abajo hacia arriba. En la fórmula buscamos en el apartado de las líneas la línea que acabamos de crear con el nuevo punto. En nuestro caso, A19, A12, ponemos el signo dividir entre 3 y más 2. Para formar la sisa de espalda, vamos a buscar un punto auxiliar más. Es el punto de la bisectriz. Para esto, hay una fórmula. Todos los que odian las fórmulas ya han salido corriendo. Pero si os gusta patronaje, no podéis odiarlas. Así es la hermosa geometría. Bueno, bromas aparte, seguimos. Para buscar el punto de la bisectriz necesitamos una medida. Es la medida del ancho de la sisa, que nos salió automáticamente. Es esta. La que está entre los anchos de espalda y del delantero, A12, A13. Pues seleccionamos la herramienta correspondiente y punto en la bisectriz. Seleccionamos los 3 puntos que forman la bisectriz. En nuestro caso son A20, A12 y A16. En la ventana auxiliar, en el apartado Fórmula, vamos a buscar esta línea A12, A13. Ahora ponemos el signo multiplicar por 0,2 y más 0,3. Ya está, se creó el nuevo punto que ahora nos ayudará a formar la sisa de espalda. Bueno, ya toca hacer la sisa de la espalda. Para ello, tenemos 2 herramientas para elegir: curva simple interactiva o curva spline interactivo. Con la simple curva elegimos 2 puntos, el principio y el final de la sisa, y guiándonos por los puntos auxiliares, creamos la sisa completa. Pero con spline seleccionamos todos los puntos de la sisa y damos forma a cada curva que supone este spline. Bueno, vamos a probar las 2 formas, si no os estoy liando. Primero probamos con la curva simple, seleccionamos la herramienta, seleccionamos el punto final del hombro y el punto de la mitad de la sisa en la línea de su ancho. Y ahora, con la ayuda de los cuadraditos guías, movemos dándole la forma para que esta línea pase por los puntos auxiliares. Y además, no olvidamos que el principio de la curva, o sea, donde está el final del hombro, tiene que estar bajo el ángulo recto de 90 grados hacia el hombro. Más o menos así. Esta herramienta es más cómoda que spline. Ahora entenderéis por qué, pero no es tan precisa, ya que si ahora estamos en la talla pequeña, no nos daremos cuenta. Pero si vamos a pasar a la talla más grande, el punto bisectriz de las tallas más grandes puede desplazarse y podemos errar en la creación de esta curva. Así que vamos a probar la herramienta spline, o como me gustaría llamarla, curva múltiple. Seleccionamos la herramienta, seleccionamos todos los puntos de la sisa, en nuestro caso A11, A20, A21, A16. Al final apretamos la tecla Enter para cortarla. Atención,
En ambos casos, bajo ningún concepto podemos pasar la línea del ancho de espalda. Es importante. Bueno, esto ya está cogiendo forma, ¿no? Ahora vamos con el delantero. Esto ya está un poco más complicado, pero os voy a explicar también que os parecerá fácil. Ya lo veréis. Para empezar, con la parte delantera, vamos a hacer el escote. Pero no os confundáis, el escote delantero no estará en la línea de cuello. No. ¿Por qué? Pues porque el delantero es más largo que la espalda. Porque aquí tenemos el pecho. Pues vamos allá, desde el punto de la cintura, en la línea del centro delantero, vamos a buscar la línea del escote delantero. Para ello, seleccionamos la herramienta punto en línea, seleccionamos el punto de la cintura, desde abajo hasta arriba. Atención. A4, seleccionamos el punto de la línea actual del cuello. A1, en la ventana auxiliar, en la fórmula, buscamos la medida del largo delantero. Largo del talle delantera. Aceptamos y ya está creado el punto de la línea del escote delantero. Desde este punto, a la izquierda, buscamos el ancho del escote. El ancho del escote delantero debe coincidir con el ancho del escote de espalda, o sea, son iguales. Y para no confundirnos, simplemente seleccionamos la herramienta punto, longitud y ángulo y apretamos la tecla Shift para establecer el ángulo recto. En la ventana auxiliar buscamos la línea del ancho de escote de espalda. En nuestro caso es la línea A6. Hecho, ahora buscamos el alto de escote delantero. Para ello, simplemente cogemos la herramienta punto en línea, hacemos clic en el punto de la línea del escote, o sea, el que está más alto, seleccionamos cualquier otro punto de abajo, por ejemplo A10, y en la ventana auxiliar, en las longitudes de líneas, buscamos la línea que acabamos de crear, la del ancho del escote. Aquí está, A22, A23. Y a ella le sumamos simplemente 1 centímetro. Y ahora establecemos las líneas auxiliares para crear. Hecho, ahora buscamos el alto de escote delantero. Para ello, simplemente cogemos la herramienta punto en línea, hacemos clic en el punto de la línea del escote, o sea, el que está más alto, seleccionamos cualquier otro punto de abajo, por ejemplo A10, y en la ventana auxiliar, en las longitudes de líneas, buscamos la línea que acabamos de crear, la del ancho del escote. Aquí está, A22, A23. Y a ella le sumamos simplemente 1 centímetro. Y ahora establecemos las líneas auxiliares para crear la curva del escote delantero, si las necesitáis. Para ello utilizamos la herramienta punto en la intersección de X y y seleccionamos los puntos A23 y A24. Ahora cogemos la herramienta de curva simple y creamos la línea del escote procurando no pasarse de las líneas. Así de fácil. ¿Os acordáis cómo hemos encontrado el final del hombro de la espalda? Pues hacemos lo mismo en el delantero. Conectamos el punto del hombro, que es a su vez el punto más alto del escote delantero, que acabamos de encontrar, con la cintura en la línea del centro delantero. Es para que el programa sepa la longitud, ya que ahora vamos a utilizarlo como el radio del arco que delimita el final del hombro. Pues para crear este arco, seleccionamos la herramienta con el mismo nombre y seleccionamos el punto de la cintura en el centro delantero. En nuestro caso es el punto A4. En la ventana auxiliar, en el apartado radio, buscamos esta línea A4, A23. En el primer ángulo ponemos a ojo 100 y en el segundo a 125. Ya tenemos la mitad de trabajo hecho. Toca buscar el otro arco, que es el largo del hombro. Pues seleccionamos otra vez la herramienta del arco, seleccionamos el principio del hombro A23 en la ventana auxiliar,
indicamos en el apartado radio la medida del hombro. En los ángulos ponemos 160, por ejemplo, y en el segundo 200. Ahora simplemente establecemos el punto donde se cruzan estos dos arcos. Con la ayuda de la herramienta punto de intersección de arcos, creamos el nuevo punto. Es el punto del final del hombro. Solo toca unir el principio a 23 y el final del hombro a 26. Ya tenemos otra cosa. El hombro delantero. Ahora pensamos un poco. Debido a que la parte delantera es más alta que la parte de espalda, esto pasa porque las mujeres tenemos el pecho, pues la diferencia entre la medida del largo delantero y del largo de espalda será la pinza del pecho. Ahora sí, si tenemos que ubicar la pinza del pecho en la línea lateral, la del costado, pues el lado delantero será más alto que el lado de espalda, ¿verdad? Por ello, tenemos que levantar la línea de la sisa para que cuando cosamos la pinza, las líneas del costado del delantero de espalda se igualen. Pues vamos a hacerlo. Desde la línea de la sisa subimos el ancho de la pinza del pecho, que será la medida del largo delantero menos el largo de espalda. Cogemos la herramienta punto, longitud y ángulo, apretamos la tecla Shift para aguantar el ángulo recto y subimos para arriba. Soltamos el ratón, en la ventana que aparece insertamos en el apartado fórmulas la medida largo delantero menos la medida de largo de espalda. ¿Veis? Apareció aquí 3,5 centímetros. Pero antes de empezar la pinza, vamos a formar la sisa delantera. Para ello, bajamos la línea perpendicular desde el punto 27 a la línea de alto de la sisa a 15 a 13. Ahora desde este punto encontramos el punto que será la tercera parte del alto de la sisa de espalda menos 1 centímetro. Eso será el punto de control de la sisa delantera. Cogemos la herramienta punto en línea, hacemos clic en el punto A28, otro clic en el final de la línea de alto de la sisa, en nuestro caso el punto A15, en la ventana auxiliar, buscamos la línea de la sisa de la espalda, atención, de la espalda, repito. En nuestro caso es A19 a 12. Y le restamos 1 centímetro. Metemos todo esto entre paréntesis para que el programa haga el cálculo correcto y dividimos todo esto entre 3. De esta manera, con el nuevo punto creado, A29 hemos encontrado el punto de control de la sisa delantera. Para crear la sisa, vamos a buscar el punto auxiliar más. Es el punto de la bisectriz. Pues lo mismo que la bisectriz de la sisa de la espalda, hacemos clic en la herramienta, luego en el punto A29, al punto desde el que va a salir la bisectriz A28 y luego A27. En el apartado de la fórmula escribimos lo mismo que en la de espalda, menos 0,3, o sea, 0,2 multiplicado por el ancho de la sisa a 12 a 13. Menos 0,3. Ahora simplemente conectamos todos estos puntos con la herramienta curva múltiple o spline interactiva. Los puntos que conectamos serán A26, A29, A30 y A27. Con la ayuda de cuadraditos le damos la forma correcta. Mirad qué guapo ha quedado. Bueno, el vídeo otra vez se ha puesto demasiado largo. Yo creo que ya es suficiente para la lección de hoy, si no os vais a marear.
Vamos a continuar en el siguiente vídeo, ya que es mucha tela. El patrón pase no es fácil, pero si seguís los pasos o me copiáis a mí los pasos, podéis hacerlo sin problemas. Os recuerdo que instrucciones con cada paso por separado compilaré en un documento PDF y lo subiré a mi cuenta de plataforma de colaboradores Bootzy. El indirecto podréis encontrar abajo. El próximo vídeo saldrá muy pronto, no os preocupéis. No voy a tardar tanto. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero vuestras colaboraciones en la plataforma que os comenté al principio de este vídeo. Para cualquier pregunta, escribidme a Telegram o a Instagram. Mis datos de redes sociales están en el perfil de mi canal. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.